¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy miércoles 27 de enero presentamos la emisión número 14 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad local, regional, nacional e internacional y debatir sobre los diversos temas que nos parece merecen ser puestos en tensión. En esta emisión de Diálogos y Debates, en la sección Memoria Histórica de Nuestra América, Víctor Hugo nos recuerda a 168 años del nacimiento en La Habana de José Martí, el legado de este héroe nacional de Cuba y personaje imprescindible en las batallas de liberación de nuestra América. En la segunda sección pasamos revista a las noticias seleccionadas por quienes hacemos este programa y que por su importancia consideramos trascienden la semana. En la sección de diálogos y debates abordaremos el tema lo que podemos esperar de la presidencia de Joe Biden. Y en nuestra sección qué ver, qué escuchar, qué leer, Marco Antonio Moreno nos invita a la lectura del libro Crítica del Poder de Sergio Adrián Sandoval Espinosa. Cerramos nuestro programa con la sección Dialogando con el Arte y la Cultura, presentando a Steve Frost, artista textil y catedrático del Departamento de Medios de Comunicación de la Universidad de Colorado en Boulder. Acompáñenos en los siguientes 50 minutos y sin más cedemos la palabra a Víctor Hugo y el natalicio de José Martí. Muchas gracias, Doc, por la presentación. Pues sí, como decía Martí, ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. Esto nos habla del gran contenido filosófico, político, de un gran pensador, que el próximo 28 de enero se conmemoran 168 años de su nacimiento. Me refiero a José Martí, un personaje cubano que es muy difícil de describir, pero muy fácil de admirar. Tal vez la forma más sencilla y a la vez completa de llamarle y de acercarnos a una descripción de él es como le llaman los pequeños lectores cubanos, el amigo de los niños. Se ganó este apodo a partir de una de sus cartas en la Edad de Oro, en donde les dice que le escriban y el amigo de los niños le responderá todas sus dudas. Sin duda es una obra imperdible para los niños de toda nuestra América y de todo el mundo. Martí nació en La Habana, en Cuba, un 28 de 1953. Y bueno, desde joven, a sus 16 años, ya corría por sus venas la rebeldía. Y bueno, a esa edad fue aprendido porque se burló de una escuadra del ejército que pasaba frente a su casa. Después de ese acontecimiento fue exiliado unos meses más tarde y bueno, él tuvo que terminar sus estudios en Derecho y en Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza, en España. Después regresó a Cuba para poder fundar el Partido Revolucionario Cubano, por lo cual fue exiliado una segunda ocasión. Después regresó a luchar por la independencia de Cuba hasta que murió en combate. Su pensamiento es muy amplio y abarca no solamente obras que son formativas para los niños y que sin duda tienen un alto contenido de filosofía educativa, sino que también abarca hasta la edad adulta, porque siempre se mostró muy preocupado por los adultos mayores, de manera que una de las inspiraciones que dejó en Cuba es precisamente la conformación de un instituto para los adultos mayores en ese país, con la idea de hacer de la edad adulta una adultez activa, para que nunca se pierda el vigor. Y bueno, ha inspirado muchas otras cosas y su pensamiento es sumamente completo, a la vez que mantiene una sencillez y una belleza casi poética en el lenguaje que le ha permitido acercarse tanto al pueblo que le llaman el autor intelectual de la Revolución Cubana. Él decía,
hagan hombres quien quiera hacer pueblos. Este pensamiento lo dejó plasmado también en su obra La Edad de Oro, como ya habíamos dicho antes, que fue una revista mensual donde narra a los niños diversos temas que van desde la historia de las casas hasta la exposición de París, pasando por las biografías cortas de Miguel Hidalgo, José de San Martín y Simón Bolívar, en un cuento cortito que se llama Los Tres Héroes. Su pensamiento político es sin duda también luminoso, por eso se le llama el autor intelectual de la Revolución Cubana. Y en la medida en la que él logró incorporar en su análisis no solo una perspectiva nacional, sino regional y geopolítica muy profunda de la época en la que le tocó vivir. Martí es sin duda una lectura obligada para quienes están interesados en entender los procesos revolucionarios en nuestra América y bueno, así como siempre gozar de un juicio práctico e infalible por medio de la frase que nos dejó: haga cada uno su parte de deber y nada podrá vencernos. Gracias, Víctor. Sin duda, José Martí, héroe nacional cubano, es uno de los imprescindibles en las luchas de nuestro continente. Bien, pues pasemos ahora a nuestra segunda sección, en donde cada uno de quienes hacemos este programa elegimos una noticia que entendemos rebasa la importancia coyuntural para trascender la semana. Adriana Pineda, ¿qué nos tienes hoy? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes a todos. Pues nos amanecimos el lunes con la novedad que el INEGI había hecho un censo en 2000, el último censo fue en el 2010, y ahora en el 2020 hay novedades. En primer lugar, respecto al número de mexicanos que somos ahora 124 millones de mexicanos. Hace 10 años éramos 114 millones, o sea, hemos crecido 12 millones en 10 años. Y también otros datos interesantes es que tenemos un promedio de edad más alto. Ahora tenemos 29 años en relación a los 26 que teníamos en 2010 y 22 en el 2000. Otro tema, otra estadística interesante es que tenemos un mayor nivel de educación y estamos más conectados a Internet. Es decir, que ahora tenemos 9.7 años en promedio de educación, comparados con 8.6 de hace 10 y 7.5 en el 2000. Y el analfabetismo ha caído hasta un casi 5%, un 4.7%. Entonces, bueno, pues son cifras alentadoras. Habría que ver la calidad de la educación y, bueno, la calidad de vida de los mexicanos, que sin duda también ha crecido en cuanto a los años de vida. Y, bueno, son números interesantes. Gracias, Adriana. Sin duda, el INEGI, cuando no se hace militante o se hace faccioso, arroja importantes datos para tomar decisiones fundamentales para el país. Marco Antonio Moreno, ¿qué noticia nos tienes tú? Bueno, yo quiero referirme a esta situación de algunas candidaturas que de los 448 diputados federales pretenden reelegirse. Pero hoy tenemos una cantidad de precandidatos a puestos de elección que muestran solo popularidad que dicen ellos tener. En el Congreso hemos padecido a Silvia Pinal, a Carmen Salinas, Irma Serrano. Recordemos que Irma Serrano incluso una vez mostró una suástica. Actualmente está Lili Téllez, que de Morena se fue al PAN, Sergio Meyer, exintegrante del grupo Garibaldi, que se quiere reelegir como candidato federal actualmente, como candidato, y actualmente encabeza una comisión de cultura en el Congreso.
Hoy los antiguos y nuevos partidos realizan un fichaje a granel a los famosos para hacer de ellos supuestos dirigentes. Bueno, si Cuauhtémoc Blanco llegó a gobernador de Morelos y Manuel Negrete es alcalde de Coyoacán, todo se puede esperar. Hoy, por ejemplo, Paul Velázquez, un youtuber de las mañaneras, a quien le apodan el pirata, un parche ficticio, intenta ser diputado plurinominal por Morena. Está también Rommel Pacheco, clavadista con 3 medallas olímpicas. Hoy lo propone el PAN en Yucatán. Javier, el abuelo Cruz, un futbolista, quiere estar en las listas del partido Encuentro Social, quiere ser candidato a una diputación local en Nuevo León. Adolfo Bofo Bautista, también futbolista, va por una curul. Jorge Campos, para el estado de Guerrero. Y en Puebla, bueno, en Puebla no nos quedamos atrás. Está José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Él es exdirector técnico de Puebla. Ahora salió de las filas morenistas. Roberto Ruiz Esparza, también futbolista poblano. Recordemos que antes estaba apoyado por el PRI, después Alianza Social y ahora está con el PAN. Bueno, pero también algunos miembros de la farándula ya también se alistan. Está Andrea Legarreta, Maite Perroni, Raúl Araiza, por el Partido Verde. Miren, y hasta Paquita, la del Bar, por una diputación en Veracruz. En Querétaro ya se registró como candidato independiente Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, comediante del Chavo del Ocho. En Baja California, por el PAN, están proponiendo para la gobernatura a la ex Miss Universo en 1991, se llama ella Lupita Jones. Y bueno, para no variar de esta situación, hasta Félix Salgado Macedonio, que ha sido acusado por muchas mujeres de violador. Y bueno, esta es la situación. La pregunta, ¿ellos serían capaces de hacer alguna propuesta legislativa? ¿Cómo sería esta situación en el Congreso en donde llegan futbolistas a patadas? ¿O van a hacer sketch numéricos? Creo que sería conveniente hacer una reflexión de estas noticias. Fueron tomadas de diferentes periódicos locales y nacionales. Por ahí, eso es todo, doctor, de estas noticias bizarras. Es la democracia, ¿no? Es la democracia. Basta saber leer y escribir para poder ser candidato. Incluso ni siquiera ese requisito existe. No sé quiénes son los que puedan hacer buen trabajo legislativo. No sé en qué hay que estudiar para poder aportar algo a la legislatura. A ver. Paola, tu noticia, por favor. Claro que sí, doctor Ornelas, muchas gracias. Y bueno, pues una vez que el presidente Joe Biden tuvo su ceremonia de inauguración en donde tomó posesión a cargo de la presidencia, me pareció interesante ver las respuestas de las comunidades nativoamericanas al enterarse de su orden ejecutiva sobre la cancelación del oleoducto Keystone XL, ubicado entre Canadá y Estados Unidos. Bueno, esto llevaba a extraer petróleo canadiense y trasladarlo a Estados Unidos. Se cancela ese proyecto como parte de estas iniciativas que ha tenido el actual presidente Biden. Y bueno, luego se volvieron a escuchar las voces y reclamos de los líderes nativos americanos, así como grupos ambientalistas, quienes han exigido desde el 2016 que se detenga
el oleoducto el denominado Dakota Access, el oleoducto que está en la región de Standing Rocks. Y bueno, es fundamental la forma en la que estos se entretejen discursos, ¿verdad? Como hay esta presencia de decir, bueno, con esta orden ejecutiva se va a cancelar este proyecto que afectaba directamente el territorio canadiense. Sin embargo, el territorio nativo americano sigue estando en riesgo y bueno, el oleoducto en Dakota, que es por demás ilegal por las condiciones en las que se encuentra en el territorio, y las comunidades nativoamericanas han señalado constantemente, Jody Archibald, integrante de la tribu Sioux en Standing Rocks y ex asistente especial en la presidencia de Barack Obama en cuanto a asuntos de las comunidades nativoamericanas, hizo este llamamiento, ¿no? De que es una práctica que ha sido ilegal, que ha tenido represión, que ha encarcelamientos, e incluso han fallecido personas en esta lucha de la comunidad Sioux. Y sin embargo, bueno, ese proyecto sigue latente, sigue vigente, mientras que es algo positivo que se haya cancelado el proyecto de Keystone XL, por supuesto, que también implicaba grandes afectaciones ambientales, pero como nuevamente se ve que el privilegio blanco, el privilegio económico sigue siendo el que dicta las políticas de desarrollo y las políticas públicas en ese país, como en la mayoría del mundo. Y bueno, como las comunidades nativoamericanas siguen siendo afectadas, siguen siendo territorios despojados, y bueno, habrá que dar seguimiento a cuál es la respuesta de Biden ante esta solicitud de los pueblos nativoamericanos en ese país. Gracias. Ahora, siempre es muy importante la defensa del territorio, y todavía los pueblos originarios luchan por su propio territorio. Cerramos con Víctor. Víctor, tu noticia, por favor. Hola, es la noticia con la nueva que en la reunión Cloutier, la secretaria de Economía, con las personas que estuvieron en el Foro Económico Mundial, pues declaró que el principal reto que enfrenta nuestro país actualmente es de índole económico, y que se trata de la recuperación de los empleos, que según ella son más o menos 657,000 los que se han perdido a consecuencia de la crisis sanitaria, y recuperarlos será el principal reto durante este año, lo cual no es de sorpresa. No es de sorprenderse que este sea un efecto secundario de la pandemia. Ya habíamos hablado un poco de eso anteriormente, pero confirma también algo que habíamos venido diciendo. La pandemia tiene carácter de clase. Las personas que más han sufrido a lo largo de este periodo de aislamiento, pues han sido aquellas personas que no tienen las prestaciones laborales, que no tienen la oportunidad de poderse quedar en casa, y sin duda quedan vulnerables al virus por una parte, y por otra quedan como vulnerables económicos, porque pues los que podemos quedarnos en casa y otros más disminuimos el consumo, y se disminuye también la demanda de otros bienes y servicios, que dificulta la continuidad de las actividades económicas. Eso hace que los sectores de la sociedad cuyo ingreso de por sí era de los más bajos, pues ahora se colocan en una situación de vulnerabilidad aún mayor. Sin duda, después de que la parte más difícil de la crisis sanitaria pase, vendrá otra crisis más de índole económico, que sin duda pues habrá que enfrentar, y que vale la pena también pues tener claro y estar un tanto optimistas, ya que eso no es también cuestión de simple ánimo o de voluntad, sino que en realidad, pues en términos económicos, el optimismo hace que el sistema funcione mejor y que los mercados sigan su curso. Pero, pues además de ello, tratar de mantener las expectativas de que
pues logre salvar la mayor cantidad de vidas posible y pues ya después iniciar el proceso de recuperación económica tan pronto como sea posible. Parece que es simultáneo, ¿no? La necesidad de reactivar la economía y enfrentar la pandemia. Interesante el plan de reactivación de la señora Cortés. Habría que en un momento dado comentarlo. Bien, pues con ello tiene usted lo que quienes hacemos este programa entendemos son noticias que trascienden la coyuntura. Bien, pues sin duda una de las cuestiones que más inquieta a la opinión pública es la llegada de Joe Biden, a la presidencia de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es lo que podemos esperar de esa presidencia? Es la pregunta que nos hicimos para este debate. El 20 de enero, en la Jornada Nacional, el Fisgón publicó una caricatura en la que decía tener dos noticias, una buena y una mala. La buena, ya se va Trump, y la mala, llega Biden. Ante este hecho, la pregunta obligada es, ¿qué podemos esperar en nuestra América en general y en México en particular de la presidencia de Joe Biden? Para responder a este interrogante, debemos partir de advertir que Trump no es ningún chiflado, ni comenzó una guerra en un arrebato personal. Si fuera solo por sus bravuconadas, sus numerosas mentiras o dislates, el Partido Republicano seguramente no lo hubiera hecho su candidato. Le hubieran hecho lo que el establishment le hizo a Bernie Sanders, bloquear su candidatura y no hubiera sido presidente. Pero desde que era candidato, una buena parte de los republicanos y de la derecha fuera de ese partido siguió a Trump y lo apoyó en la presidencia al grado de haber logrado en la elección de noviembre pasado 72 millones de votos, que se dicen rápido, pero son muchos. En realidad, revivir la doctrina Monroe y lograr la nueva grandeza de Estados Unidos o continuar el muro que otros iniciaron, no fueron caprichos de Trump, como tampoco lo fueron abandonar la Organización Mundial de la Salud o el Acuerdo de París o el trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. En realidad Trump se jactó de algo. Dice, concreté lo que otros republicanos y demócratas proclamaban. Para nuestra América las cosas no son aún muy claras, pero el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela por el nuevo secretario de Estado Anthony Blinken es posiblemente una demostración de que la intención de derrocar a Nicolás Maduro es compartida tanto por el Partido Republicano como por el Demócrata, aunque pueda haber matices en la forma. Este hecho y el ominoso silencio sobre Cuba permiten creer que la relación con nuestra América seguirá siendo la misma, seguirá la ruta marcada por Trump. Lo que sí podría cambiar, y de hecho ya Paola lo comentaba, es la relación al interior de Estados Unidos, sobre todo lo que nos interesa entre la Casa Blanca y la primera minoría de ese país, que son los hispanos, que suman aproximadamente 60 millones de personas y representan el 18% de la población total. Un nada despreciable bocado electoral y político. Pero veamos qué opinan nuestros panelistas. Iniciamos con Marco Antonio Moreno. ¿Cómo ves tú, Marco, este asunto? ¿Qué podemos esperar de la administración de Biden? Gracias, doctor. Bueno, hay un conjunto de planteamientos que Biden realizó una vez que llegó a la Casa Blanca. Ha implementado
17 primeras medidas, que prácticamente son medidas que revierten la política que le había heredado, las posturas y política que le había heredado Trump. Efectivamente, con respecto a lo que él plantea para el interior de la sociedad norteamericana, pues es uno de los puntos fundamentales es el combate a la pandemia del coronavirus. Trazó un conjunto de medidas y plantea que los diferentes gobernadores y las diferentes instituciones del gobierno deben de estar protegiéndose con el cubrebocas y otro tipo de cuestiones. Hay un aspecto que es el reencuentro nuevamente con la Organización Mundial de Salud. Recordemos que Trump, en uno de sus tantos arrebatos con respecto a las medidas sanitarias que planteaba la OMS, decidió romper con esta institución internacional. Otras cosas que se plantearon es sobre política de inmigración, sobre todo la eliminación de la prohibición de entrada de Estados Unidos desde países musulmanes. Otra situación en que habla en este sentido es enderezar el camino hacia la ciudadanía. Bueno, otro aspecto que se ve de manera positiva, bueno, pues dice, detener la construcción del muro fronterizo. Medidas económicas que plantea de manera inmediata y desarrollar reformas sociales importantes. Pero para esta situación nosotros la podemos ver que son medidas que fortalecen, esperemos, eso es lo que también esperamos, fortalece la situación y las condiciones con las cuales está la sociedad norteamericana. Pero para América Latina hay esta situación. Yo coincido con usted, doctor, en el sentido de hacer un reconocimiento de un personaje que a toda costa ha desarrollado posturas, medidas golpistas como Guaidó, un silencio absoluto sobre la situación de las relaciones con la isla cubana. Y la otra cuestión es que esto también recuerda las posturas que cuando llegó, por ejemplo, Kennedy, ¿sí?, a la presidencia, igual hizo una serie de planteamientos y cosas interesantes, pero pues nada más habría que esperar, porque Kennedy a los meses de haber llegado realiza una guerra en contra de Vietnam, etcétera, y toda esta situación y todas aquellas promesas de buenos gobiernos, etcétera, se quedaron solamente en el papel. Yo soy de la opinión que hay que esperar todavía a que efectivamente estas medidas y estas posturas se lleven a cabo y haya una necesaria reflexión por parte de este nuevo gobierno estadounidense con respecto a Cuba. Gracias, doctor. ¿No de qué? Decían que no tienen amigos, tienen intereses. Adriana Pineda, ¿tú cómo ves? ¿Qué podemos esperar de esta nueva administración norteamericana? Bueno, sí, sin duda Biden ha mostrado un rostro amable, un rostro completamente diferente al de Trump, en el sentido también de su propia espiritualidad y de sus creencias religiosas, y que las ha llevado a mostrar una cara de generosidad, de amabilidad, de preocupación por el otro, y en ese sentido lo primero que me parece atañe a México es lo relacionado con sus políticas migratorias, en el sentido de que hay cerca de 11 millones de migrantes que ya estaban allá antes del 1 de enero de este año, de 2021, y que se verán beneficiados con su política de que sean, sobre todo si son trabajadores esenciales, agrícolas, y en 3 años que vivan allá
no cometen crímenes, tienen un buen historial, puedan acceder a la ciudadanía, puedan obtener la residencia primero, me parece, y después más bien a acceder a la ciudadanía. Eso es muy bueno para muchos de los que están allá. Sin embargo, pues resulta todo un problema por lo que ya comentábamos en programas anteriores respecto a la migración que continúa, que sigue latente y sigue fluyendo desde Centroamérica y desde muchos otros países, y México se convierte pues en un lugar sensible. Ya no será este país, tercer país seguro, ¿no?, en el que se quedaban los migrantes antes de pedir una solicitud de asilo, de residencia, por diversas razones y motivos. Entonces, bueno, esta es una cara amable. Sin embargo, bueno, parece que ahí hay un historial de apoyo a guerras, a intervenciones a países extranjeros, y lo que acaba de decir Marco, justo, recordar, bueno, que este reconocimiento a Guaidó, que es el que está, a pesar de que la Unión Europea ya lo desconoció como presidente interino, como presidente de Venezuela, pues sí es una afrenta o es una contestación a que de facto pues está gobernando Nicolás Maduro. Eso por un lado. Y bueno, también creo que nos afecta como migrantes o como población extranjera esta polarización que se vive al interior de los Estados Unidos y la radicalización de los grupos de la derecha, los grupos racistas, etcétera. Que quizá nuestra, pues bueno, ahí está latente lo que también usted comentaba, son 72 millones de votos y de gente que cree en la superioridad racial, etcétera, y pretende pues un exterminio, que regresemos todos a nuestros lugares, a nuestros países de origen. Yo recuerdo que vi alguna vez una protesta que hacían gente de estos grupos radicales, que decían que todos se fueran que se regresaran los migrantes latinos y negros a sus países de origen, y salía un indígena americano, un nativo americano, y les gritaba que los que se tenían que regresar eran ellos, ¿no? Los habitantes originarios, pues, son los nativos relegados a lugares apartados. En fin, hay una cara amable, hay posibilidades de tener una mejor relación también en el sentido comercial, ¿no? A diferencia de Trump, que también amenazaba en cualquier momento imponer aranceles, etcétera, si no se le hacía tal o cual cosa. En fin, pues hay diferencias, pero en la forma, pero ya veremos qué tanto de fondo. Gracias, Adriana. Víctor, hay quien opina que las cosas pueden cambiar, son optimistas. ¿Tú cómo estás frente a esto? ¿Cuál es tu opinión de lo que podemos esperar? Es optimista porque confío en humanidad, pero pesimista porque no confío mucho en el Estado norteamericano, en el sentido de que no, desde mi percepción, no existen diferencias profundas entre los dos partidos que se disputan el poder en Estados Unidos. Ambos han mostrado a lo largo de la historia que son congruentes con el destino manifiesto de Estados Unidos, y es una doctrina que llevan pues tatuada casi en el hueso, cualquiera de los que llegan a postularse como presidentes. Yo creo que el mensaje que lanzó Biden al mantener el reconocimiento a Guaidó busca mantener o ganar simpatía en los sujetos más radicales de la derecha norteamericana, pero además no quiere decir que sea muy forzada la manera en la que busca ganar esa simpatía, sino que pues en realidad es parte de una tendencia ideológica y económica que traen, y un programa que eventualmente parecería como una amenaza, porque sin duda si la descomposición al interior de Estados Unidos
se sigue incrementando, la construcción del enemigo externo puede llegar a ser tan importante y hasta cierto punto necesaria para su estabilidad interna, que no dudo en que recurran a la generación de escenarios de guerra que pudiera brindarles tanto pujanza económica como también la legitimidad en la generalidad de la población, dado que son 70 millones de votos que no están del lado de los demócratas. Y bueno, el panorama a nivel internacional es interesante y a la vez que complicado, porque se dan guiños de varias partes. El hecho de que la Unión Europea retirara el reconocimiento a Guaidó es uno de estos mensajes que se están mandando. Habrá que esperar también a que la toma de posesión madure y veamos cómo se van colocando las fichas dentro de la política estadounidense y las respuestas que se dan en los demás países. Gracias, Víctor. Ya la Comunidad Europea planteó reconocer como presidente interino a Guaidó, recientemente ocurrió. Paola, ¿cuál es tu visión de los hechos? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo lo ves tú? Pues me parece, Doc, que es un panorama complejo, pero que si bien pareciera, como dice Víctor, un panorama optimista o esperanzador en el sentido de creer en la gente, en los movimientos que puede haber en Estados Unidos, ¿verdad? El movimiento de las vidas negras importan, movimientos socioambientalistas que están como muy comprometidos con esos reclamos históricos, ¿verdad? Que se ha puesto el dedo en la llaga en la inequidad racial, las divisiones, las tremendas brechas de clases sociales, económicas, de acceso al poder, y no a ese poder dominante, sino a ese poder de toma de decisiones, de no ser discriminados, de no quedar fuera de esos megaproyectos de desarrollo que plantean las políticas neoliberales. Me parece que es un contexto que se viene complejo, ¿no? Y me parece que Amanda Gorman, esta poeta afroamericana de 22 años de edad que estuvo en la toma de posesión, en el juramento de Biden y de Kamala Harris, me parece que lo dijo muy claramente, ¿no? Fue como muy crudo, muy esperanzador su poema, pero también muy crudo, muy claro sobre las divisiones políticas, sobre las inequidades que prevalecen en ese país y la necesidad de poder construir unidad. Entonces, efectivamente, el panorama se plantea diverso, ¿no? Me parece que habrá una política y un discurso al interior de Estados Unidos, los procesos en donde los migrantes, bueno, pareciera que de esos 30 decretos, de esas 30 órdenes presidenciales ejecutivas que en sus 3 primeros días diera Biden, sabemos que algunos tienen que ver, no la mayoría, por supuesto, con la cuestión migratoria, y eso, bueno, puede beneficiar a muchos de los migrantes indocumentados o con estatus DACA que están en ese país, pero tuve la posibilidad de estar el sábado pasado en una reunión con la Coalición de Derechos de los Migrantes de Colorado, y había como esa alerta, ¿no? De sí la esperanza y qué bueno que se está haciendo estas órdenes ejecutivas. Sin embargo, pues también había mucha esperanza cuando estuvo Barack Obama, y sabemos que la administración de Obama fue de las administraciones que hasta el momento más ha ganado en deportaciones, ¿verdad? Y fue quien creó la iniciativa DACA también. Entonces, bueno, son esas contradicciones que sabemos que se esconden en los discursos políticos, que puede haber algunas esperanzas, considerando que el contexto tanto interno como internacional con Trump sí fue de mucha violencia, sí generó demasiados discursos de odio. Bueno, sabemos que entonces pareciera que cualquier acto que realiza ahorita Biden lo pone por encima de cualquier cosa que haya hecho Trump, porque le puso
un estándar de medición demasiado fácil de vencer, ¿no? O sea, hizo tantas imprudencias Trump que al solamente revocar esas imprudencias pareciera que está actuando de buena fe, cuando sabemos que puede haber trasfondos políticos sumamente complejos y que pueden estar cubriendo o que eventualmente servirán de pretexto, como señala Víctor, tal vez para procesos de intervención, que sabemos que el caso de Haití en estos momentos, el resultado del intervencionismo que no ha cesado en las últimas décadas sobre ese país, por ejemplo, ¿no? Por citar solo alguno, las complejidades con Corea del Norte, con todos los países del Islam o principalmente vinculados al Islam. Y bueno, Biden ahorita retira esas sanciones, pero sabemos que no son nunca cambios de fondo, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que el panorama está por un lado esperanzador, por esa acción social, organizada, colectiva, que pueda impulsar, ¿no? Me parece que la unidad es un reto muy fuerte que tiene por construir, y me parece que muchas organizaciones están pugnando no solo a la unidad interna, sino a políticas que permitan resignificar lo que actualmente representa Estados Unidos para el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, y bueno, son esos retos y esas complejidades del hacer política que no sé cómo nos vaya a ir para el caso de América Latina. Gracias, Paola. Pues yo insistiría en que Trump no es un chiflado. Él sintetizó un programa de derecha, no solamente para Norteamérica, sino para el mundo, ¿no? Vi una manifestación de apoyo a Trump en Japón. Es decir, falta todavía las respuestas de la derecha, que son las más peligrosas, ¿no? Porque están organizados. Bueno, pues esta es nuestra opinión sobre lo que podemos esperar de la administración de Joe Biden, que esperamos, pues como siempre, que resulten benéficas para tanto y tanto mexicano que está por allá trabajando intensamente y enviando remesas, y que la relación con nuestro país sea de respeto y de respeto de la soberanía nacional. Bueno, muchas gracias. Vamos al corte de la media. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Su servidor José Samuel Porras Rugerio, con nuestro comentario acostumbrado de todos los lunes. Y en esta ocasión se refiere a los problemas que está enfrentando el Partido Acción Nacional en el ámbito local de nuestra entidad. Sobre todo en esos puntos en donde el panismo local está con la firme idea de que puede recuperar tanto Puebla capital como los municipios conurbados. El problema que está enfrentando específicamente en el municipio de San Andrés Cholula, en donde la dirigencia estatal ha designado como aspirante único a Francisco Fraile y ha encontrado una oposición de parte de la militancia local que reclama derecho a participar en la selección de los candidatos, está imponiendo al partido una definición básica, esencial, que es definir si es un partido demócrata o democrático. Demócrata es decir, si solo de palabra se pronuncia por la democracia, o democrático si es que de verdad en los hechos, en la práctica, ejerce la democracia. Este es el punto central de mi colaboración que aparecerá el día de mañana, que he denominado Estereotipos Políticos en Oferta, a la que respetuosamente, como todas estas transmisiones, sirve para invitarles a que la lean y a que, si llevan gusto, compartan conmigo sus opiniones, que mucho les agradeceré. Muchas gracias.
Bien, pues regresamos a nuestro programa y ahora Marco Antonio Moreno nos va a presentar un libro que por el título, pues obviamente suena interesante. Crítica del poder. Crítica del poder de Sergio Adrián Sandoval Espinosa. Marco, por favor. Gracias. Bueno, me toca presentar un libro que tiene por título, efectivamente, Crítica del poder, política y alienación. Este libro lo realizó Sergio Adrián Sandoval Espinosa, egresado de la Universidad Autónoma de Puebla en el área de Economía. Este es ofrecido por la Dirección de Fomento Editorial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es, de hecho, del todo un buen inicio para hacer un recorrido reflexivo y de autocrítica misma. Está escrito con un lenguaje lúcido y dirigido a estudiosos versados en ciencia política, filosofía, sociólogos, antropólogos y economistas. Nos ayuda este libro a comprender las formas de manifestación complejas del ejercicio del poder democrático en estos tiempos, sobre todo de dominio globalizante compartido entre las potencias económicas para el saqueo de los pueblos, de crisis de los sistemas monetarios, de crisis de precios y de deterioro solo de los ingresos reales, sino de los valores morales y éticos de las instituciones públicas y también de los particulares, sin hacer un recorrido analítico, reflexivo y crítico, nos permite una comprensión de los fundamentos de partida para juzgar la cotidianidad presente. En este libro es previsible que el lector se atreva a cuestionar su propio hacer y su existencia como animal político. Vale decir, en sus dimensiones social y política encontrará un buen ejercicio que inicia desde la praxis del pensamiento y que al mismo tiempo le invitará al lector a reflexionar y a discutir los controversiales puntos de vista del autor, que hacen tambalear ciertas creencias y dogmas, aceptados o impuestos por el discurso tanto de academias, de intelectuales, instituciones y de individuos. En este ejercicio, sobre todo, de poder enajenado. Pero todo esto en el transcurso del tiempo. Se recomienda este libro. Voy a poner la portada para que conozcan cómo es la portada y ojalá el lector se entusiasme para adquirirlo y darle una lectura profunda. Nos ayuda a la reflexión. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marco. Bien, pues vamos a nuestra última sección de Dialogando con el Arte y la Cultura. Vamos a presentar a Stephen Frost, un artista textil y académico del Departamento de Medios de Comunicación Masiva de la Universidad de Colorado en Broadway. Adriana Paola presenta a Steve. Adriana, tienes la palabra. Claro que sí, doctor Ornelas, muchas gracias. Y bueno, es un honor tener a Stephen Frost con nosotros aquí. Es un artista al que yo admiro y quiero mucho. My dearest friend, Stephen Frost, welcome to be here. I'm really grateful to having you here. I will ask some questions to you. So I will tell them in Spanish first, and then we do go ahead to ask again in English. So, vamos a preguntarle a Stephen Frost. Lo que me interesa saber es en qué momento surgió esa pasión por el arte en su historia personal y cuáles son los cánones estéticos y culturales y sociales que rompe con la creación de su arte, así como la propuesta artística, ¿verdad?, que hay detrás de sus creaciones y bueno, que nos comparta un poco de su arte.
So what I'm asking you, Steven, is like where you got this passion and when and how it was born, this passion for art, and also like what is the social and aesthetics and cultural canons that you break with your art, and what is behind that all the beautiful pieces and very interesting projects and high committed projects that you build around your art, and what is behind that, and also like if you have some pieces that you would like to show us, like how do you make them, like, and yeah, all that magic behind your art. Well, Adriana, thank you so much for having me here, and thank you everyone for having me here tonight. It is such an honor and such a pleasure to be here. And I'm sorry, my Spanish is terrible. Otherwise, I would be speaking Spanish, but I'm but a young student in my Spanish class. And so I'm so happy here to talk about my practice. And I've been an artist for over 20 years, since I was probably in my 20s. And it wasn't something I always thought I would do. I originally imagined myself to be an actor when I was young, and I thought that I was going to go to theater college. And then I had a summer working at a theater college, and I met all the old actors, and they were all like people I thought and admired, and people from television, and they were all very sad. And I was very, and they all like hated their lives. And I thought, oh gosh, it's very scary. And at the same school, they had an art museum. It was in New York, and so they had an art museum that was part of the college. And I spent I spent a lot of time in there, and I saw work by Giacometti and work by Andy Warhol and all sorts of Frida Kahlo. They had all sorts of great pieces in the museum, and I was obsessed with it. And then I came back for my last year of study with my family and decided that I wanted to start thinking about being an artist. And my parents encouraged me to be an actor, and they thought that being an artist was very impractical and I should pursue theater. But instead I went to art school where I mostly was painting and making videos and that kind of work. But when I was in college, I had a lot of great, amazing professors. And one of them, I was making a painting of underwear in my studio. And when I was trying to talk about childhood and masculinity with this underwear, and my teacher, she said to me, this is a terrible painting, but the actual underwear that I had sewn together and put a bunch of stitches and patches on, she thought that was beautiful. And she's like, this is much better. And I said, oh, okay. So then I started sewing stretching those and putting those up on canvases and thinking about what it meant to be sewing. And when I started sewing, a lot of it had to do with my place as my gender and my identity working inside of the field of sewing, which to me was sort of radical. Although as soon as I studied, I knew it wasn't very radical for a man to be sewing. It was pretty normal. And, but it seemed radical when I was 20. And then I started thinking about the ways in which something like textiles really connected me back to my family, my family's traditions. My family were farmers. My mother made quilts. My mother made all of our Halloween costumes and mended our clothes. And so for me, I realized I was much closer to textiles, were something that were more important to me than, say, painting, which actually ended up, I thought of it as very much something that I didn't connect with as much as a material. And so then I just started making compositions and thinking through textiles as a way of making. And so for me, that importance of textiles as something that's connected to family and history has always been a driving force behind my work. Inside of textiles, they're often seen as, we were talking about mass communications and mass culture and Benjamin earlier. And one of the things when we think about mass culture is that often there's high culture and low culture and folk culture. These like kind of three ways that people think about culture. And for me, the idea of sewing and textiles was a way that I could engage between those spaces. Textiles allows me to engage with traditional folk arts, contemporary arts, and then also super lowbrow culture, like
the cheapest, garbagiest yarn I can possibly find is one of my favorite things. And so that's been a real driving force behind my studio practice. And so in the last 5 or 6 years, I've really been concentrating on weaving as part of my textile practice. And I love weaving specifically because weaving is once again, weaving comes from many traditions, many folk traditions, but it also is essential to all the clothing that we wear, that we have around us every day. So it's a thing that can be both very exotic and very familiar at the same time. Whenever I have an exhibition, I like to use materials that come from clothing and that are nearby. And part of the reason that I do that is so that people can really, I think, tried through the materials, really relate or have some sort of experience that they recall when they see my work. And that's not to say that they don't, oh yes, I love that. That is so good. Yes, absolutely. Oh my gosh. Oh yes, absolutely. Oh gosh, my influence on, I could talk about Andy Warhol all day. I have a lecture to give tomorrow. We'll talk about Andy Warhol. So maybe I'll send a copy. And so with me, the textile is the idea of it's less about an image that you see and more about a material that would embody a meaning. And so for me, that became really important with my textile work. And weaving itself is also, I love working with people in communities, and it's how Adriana and I met. And so I'm so lucky that my practice has brought so many amazing people into my life. And so part of that is when you think about weaving as a metaphor, becomes really important to what my work is too, because as there's a warp and a weft, and right, the warp is this and the weft goes like this. And so as the artist, I often think of myself as the warp. So I set up, an activity, or I set up a situation where people will come together. And then the weft is the people that come together to be part of the community and fill it in. And that we really need together to make a strong textile. So I feel like working in textiles is so full of metaphors that it becomes, it's ridiculous. It just writes itself. It's amazing. But would you like to see some of my studio? Would you like a little tour? Yes, we would love to see your work. Okay, cool. Okay, cool. I will give you a little tour. I'm going to switch cameras just briefly. All right, now I'm on this camera, so I'll take you over. These are all my many all of my sequins and all my textiles that I have all here in my window. And then here you see is my loom. This is a carpet loom. So this actually makes like all huge designs. And then I have some smaller ones over here too that are my looms. And oops, my hair is great right now. I'll show you a few pieces that I'm working on, that I've worked on recently. Can you see this okay here? Yes, we can see it. Yeah. Okay, awesome, fantastic. So I was asked to write a poem about, in 2019, I was asked to write a poem for America as part of an exhibition that was called Poems for Our Country. And so for me, I was very sad about what our country was doing to the world and where we were at the time and who our president was at the time. And at the very moment, the former president was being impeached for using his power in the office for personal gains. And so I made this piece, which I wanted to think also about his aesthetic, which is very particular. So I wanted to make something that maybe he would like, but that would be critical of him. So I used as much gold as I possibly could inside of this, because I know he likes everything to be covered in gold. And so I used lots of fake gold. So these are all like fake gold sequins. And I'll bring this closer. You can see it's very shimmery. And I wrote out using the power of his office, which was one of the quotes that was brought when he was impeached. And part of this piece also was about I wanted it to be also like a meditation as I made it. So when I was making it, I made it with this loom, which is a loom that I made at the library with my community. So it was really important for me to make
each strand of it, instead of on my big loom where I could sort of just whip it out, I wanted to make it strand by strand. So these are 4 different strands that I made by hand with the loom, so that the process of making it, that the labor of making it would become as important as the final project, which was really, really integral and important for me as how I thought about it. I have lots of work to show you, but that was one of the ones that I wanted to show you. Let me show you one more piece, Adriana. Does that make sense? Sure. Yeah, go for it. One more? Okay, awesome. So I'm gonna wait, I'll be right back, hold on. So I'll show this piece. So this is one piece of a giant installation that I made here in Colorado that goes on the side, it's on the side of a building. These were 2 giant pieces which I designed. This is like chair webbing that you might find at home. And I wove all these together to make us think a little bit about, so that I could think a little bit about my aunt who lived with her partner for many, many years. And they were queer women, so they lived together and had sort of a very private life. Like they could only really be themselves in the privacy of their own home. So I decided that I wanted to make a monument to the 2 of them in the city where I live now, because they never really could be themselves outside of their home. I took thousands of yards of this material and sewed it into a large tapestry that's on the exterior of the Boulder Museum of Contemporary Art. And it comes together as 2 different triangle shapes. And part of that was to take these photographs that I had of them together. And in the photographs, each of them could only really take pictures of each other. So there was never a picture of them together. So then I made these 2 tapestries together on the side of the building as like a little piece to bring them together publicly and sort of like a little bit of a metaphor. And part of that work has been very much about like, not just talking about me, but also for my family to sort of celebrate them with that artwork and for other people to come and celebrate their love together with that piece as well. And in general, LGBTQIA and queer issues have become a real focus of my work. And I think that often you see things like influences like drag and other types of kind of wild performance becoming really important to how I put my work together. I just did a whole like month-long performance in the city of Denver as Liberace in Purgatory. And so I really like to explore a lot of these different tropes that you find within queer culture. The other thing that I really enjoy doing in my studio, which I will show you, I'm doing right now, is I've been making hundreds of face masks for people. And so I have stacks of these everywhere. These are ones that are in process. And then it's what I do to deal with the kind of anxiety of COVID is I just make masks. So I go to my studio and I just make masks and masks and masks. And Adrian, I've given you some, and I think I've given all my friends are so tired of them since I've made so many. But that's the other thing that I really do a lot in my studio. Any other questions? I could just go on, and it's so nice to have everybody here visiting, but did anybody have any specific questions, or is there any pieces or things that Adriana, you wanted me to talk about additionally? Yes, thank you, Steven. This is, well, I love your art, so I think I'm always amazed with it. And I don't know, like, anybody has a question. No sé si alguien más quisiera hacerle alguna pregunta sobre el arte que hace Steven. Nos ha explicado brevemente todo el contexto, su compromiso con la comunidad LGTB y toda esa como crítica y cuestionamiento y a la vez un poco burla y un poco el juego entre lo burdo y lo elegante y lo fascinante que tiene detrás de su arte. Víctor, no sé si quieres hacer alguna pregunta. Sí, pero la voy a hacer en español. Muy bien. Me llamó mucho la atención el hecho de que haga una analogía entre tejer en el pequeño telar de mano y tejer comunidad. Eso se me hace de verdad fascinante. That's awesome. Pero también hay algo que me causó mucha curiosidad,
y que creo que no explicó mucho o tal vez no lo logré captar, y es ¿por qué las máscaras? ¿Por qué la fascinación por las máscaras? Steven, Victor is asking like, well, he find amazing that you do this analogy of weaving and getting together the weaving, the warp and everything, and how do you make the analogy of weaving through the community or with the community, right? And that's he finds that amazing and powerful, but he also wants to know. And he said that you maybe didn't explain enough, like what is that passion about the mask? Oh, what does that tell me about making the masks? Well, I think that for me, the mask making has just been a way to connect with, it's very much about connecting with people when I can't or care. Like the way of making a mask is a way of providing care. Like I weave blankets for my nieces and for my family, but like that's like, they don't ever wear them like they're supposed to. They just put them on the wall or put them away. I don't know what they do with them. But for me, the idea of being able to make something that would keep people safe, so that making the masks is something that not just me, but a lot of artists, I think, have found a lot of solace, almost like a meditation, to be able to create something, send it in the mail, and know that it could help a person's life. And it's not that much of a big deal. So many people are doing it, but I think that it's just become incredibly important. There was a woman that I met through an online forum of people who were giving hints and tips about the best tools for mask making. And she had everyone in 50 different states and Puerto Rico and Washington, DC sent their scraps from when they were making masks, like the extra pieces, to her. And she turned them into a quilt that she sent to the president, to the former president, as a metaphor for the number of people that were like chipping in and doing this work. So part of it is also not only connecting with people that I love in my life, but also thinking about all the people right now all over the world who are making masks for people that they love. So for me, it's something that I can just be part of that doesn't actually have to end up in a museum or have this, it can just be a symbol of caring that doesn't have to become installation, or it doesn't have to be part of these larger pieces. But I do have some masks that I finished. I could show this one. Oh, and I have a Frida Kahlo mask that he gave me. Oh, yeah, I have a Frida Kahlo. I could do Frida Kahlo. Because it's so dark now, I've been putting reflector material on them so that people can see them in the dark. But these are my masks. And I put all these little tabs so that people don't get hit by cars. As if that one little tab will save them. But that's the hope, right? Very good. Well, I'm really happy of having you here, and I'm sorry we have not such little time, but so fine. But really happy and really thankful because you're sharing your art with us, and yeah. Gracias. Thank you so much for having me here tonight. It's such a pleasure as always, and thank you so much for sharing time and sharing space with me. I hope you are all well. Thank you very much. You've got a new fan. Thank you very much, Steven. And